Transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles, Argos Cursa Radio. Argos Cursa Radio, para que aprenda mientras trabaja. Los mejores cursos y los líderes tienen un espacio en Argos Cursa Radio. Trabajamos con usted, para usted. Argos Cursa Radio. Alianzas estratégicas que generan conocimiento. Argoscursa.com SDRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido, ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Tener una visión clara del cómo deben de hacerse las cosas. Desarrollar la capacidad de argumentar, de defender, mirar donde nadie más se atreve y con paso firme marcar la senda. Si usted identifica a un líder, escúchelo y no permita dejar pasar la oportunidad de preguntarle: ¿qué es lo que miras? ¿Qué es lo que miras? Visión fiscal. Escuchando lo que los líderes ven. Muy buenas tardes, ya de regreso para continuar con la programación de este día miércoles 27 de febrero de 2013. Vamos a escuchar una emisión más del programa Visión Fiscal, escuchando lo que los líderes ven. En esta ocasión estamos enlazando a Chihuahua con el maestro Jorge Abraham González Anchondo, titular de este programa todos los cuarto miércoles del mes. El tema a tratar será opciones de sociedades mercantiles. Espero sus comentarios. argoscursaradio @hotmail.com, Twitter @argoscursa, Facebook Argoscursa. Damos inicio, maestro Jorge. Muy buenas tardes. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. Como siempre, con la oportunidad aquí de participar en Argoscursa el cuarto miércoles de cada mes. En esta ocasión he querido tratar este tema, como siempre. Ya como me habrán escuchado, intento tratar temas muy prácticos, muy comunes. Este tema, porque lo que he querido tratar, es uno de las conferencias que he estado exponiendo en este año, y voy a continuar haciéndolo, primero Dios, durante el año. Diversas opciones que tenemos en sociedades mercantiles. Cuando queremos hacer una sociedad, pues lo primero y lo único que se nos viene a la cabeza en cuestión mercantil, fiscalmente hablando, en actividades empresariales, es la sociedad anónima. Es lo único que conocemos. Yo durante años he escrito en la internet un artículo que le llamo Sociedades Anónimas Obsoletas. ¿A qué me refiero? No me refiero obviamente a que la sociedad anónima sea obsoleta mercantilmente, ¿no? Como sabemos, las sociedades mercantiles, como la sociedad anónima, tienen la Ley General de Sociedades Mercantiles. Mientras esta ley no sea abrogada, que no lo va a hacer nunca, pues van a seguir existiendo las sociedades anónimas. A lo que me refiero de la sociedad anónima, y es a lo que voy, y es ahorita, por ejemplo, el momento, vean, cargadas de muchas declaraciones, de mucho trabajo, de muchos informes, declaraciones estas que vienen como las del lavado de dinero, muchísimo trabajo que desafortunadamente al final de cuentas no se ve. Los dueños de las empresas, los socios, los accionistas no lo ven, no lo conocen, el trabajo tedioso, arduo que existe con las sociedades anónimas. El tema que siempre nos ocupa al final de cuentas, que es la cuestión fiscal. Como siempre, tenemos cuestiones, cálculos, procedimientos muy especiales en las sociedades anónimas, de hecho únicos, como sabemos en las sociedades anónimas, no se ven
y como siempre digo yo en broma en mis conferencias, no se ven, no se pagan. Entonces, vean, desde el simple hecho de una sociedad anónima, el primer gasto que tenemos que hacer son los gastos notariales. Tenemos que ir con un notario a desembolsar de 10 a 12 mil pesos. Bueno, al menos acá en el norte, en Chihuahua, desconozco allá en el centro sur de México. Pero vean, de entrada, para poder crear una sociedad anónima, tenemos que desembolsar efectivo, cuando es lo que se tiene que cuidar en las empresas, el flujo de efectivo precisamente. Es el único, hoy en día, como sabemos, la sociedad anónima es el único régimen en la ley de impuestos de la renta, título 2, que no paga impuestos, no tributa conforme al flujo de efectivo, el único, que ya sabemos que tiene que hacer sus pagos provisionales mensuales conforme a la facturación, aplicándole el coeficiente de utilidad. Aquí ya entramos en terminologías, y como contadores o abogados, pues conocemos las terminologías, los que andamos en esto, ¿verdad? Pero el problema no somos nosotros, el problema son vuelvo a repetir, los empresarios, los socios, los accionistas. Ellos son los que deben de conocer esto. Y hablando de terminologías, pues tenemos, por ejemplo, el coeficiente de utilidad, tenemos la deducción inmediata, inventarios acumulables, el ajuste anual por inflación, el costo de lo vendido, la misma depreciación fiscal. Todas estas son terminologías, los que tiene su chiste explicarlas. Ahí les encargo explicarle al dueño de una empresa que van a tener que pagar un impuesto por pasivos, que en pocas palabras, ¿qué es? Pues el ajuste anual por inflación irrisorio. Ahí les encargo que le expliquen al dueño de una empresa que van a tener que hacer pagos provisionales en base a un porcentaje de casi 2 años, porque es el coeficiente de utilidad que estamos arrastrando. Ahí les encargo que lo que siempre expongo, que tenemos un ingreso que nunca cobramos, que nunca se depositó, mucho menos nunca se facturó, pero es ingreso, el inventario acumulable en los pagos provisionales. Entonces son una serie de cuestiones irrisorias, pero pues aquí están, así son obligatorias, ¿verdad? Están en la ley, pero el chiste a lo que voy, vean, por eso lo obsoleto, lo complicado, lo complejo, el explicar lo que es una sociedad anónima, plagada de impuestos por todos lados, el costo de lo vendido. Yo he tenido alumnos, yo soy maestro de impuestos aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, he tenido alumnos del Servicio de Administración Tributaria, les he dicho, en lugar de estar revisando los cheques y los requisitos en la factura, revisen el costo de lo vendido. Y como decimos acá en Chihuahua, ahí los quiero ver pariendo chayotes en tierra de indios. Revisar el costo de lo vendido, como sabemos, no es cosa simple, todo lo contrario, bien complejo. Se requiere hasta de mucha inversión para acabarla todavía de rematar. Vean, para poder hacer todos estos cálculos, pues se requiere una buena computadora, se requiere fuerzas internet, una serie de cuestiones que muchas veces el dueño, ahora sí ya incurrimos en el dueño, en lugar de ver inversión lo ve esto como gasto. Entonces, pues es un problemón tremendo. Vean aquí otro problema grandísimo en las sociedades anónimas, los no deducibles, que muchos desafortunados colegas cometen el error de confundir y lo ponen en una sola cuenta contable, los gastos no comprobados junto con los gastos no deducibles, que sabemos que son 2 tamales de diferentes sabores. No es lo mismo comprobar que el no deducible es que sí tiene comprobante, pero que a lo mejor no reúne requisitos o tiene alguna falla, algún error. Y el no comprobado ya sabemos que fiscalmente, conforme al título 2, es un dividendo ficto, tremendo y grave error en las sociedades anónimas. Entonces, tiene una serie de complejidades. Desafortunadamente es la tercera vez que lo menciono, la sociedad anónima. Entonces, aquí, y el tema que nos ocupa el día de hoy es platicar, conversar sobre otro tipo de sociedades que existen y en comparación de lo que tenemos que hacer con la sociedad anónima. Al final de cuentas, creo y considero que nuestra obligación como consultores o asesores, ya seamos como contadores públicos, abogados, que somos los más afines a esto, pues es saber explicar las cosas con peras y manzanas. El que toma la decisión, el que es responsable, solidario de todo esto, es el dueño, el accionista de la empresa. Él es el que tiene que tomar la decisión de que si quiere, desea continuar con su sociedad anónima o quiere ver por otra opción. Hoy y para terminar un poquito ya con lo de las sociedades anónimas, comento un aspecto muy importante que ha tomado mucho de moda en los últimos 2 años, las presuntivas en los ingresos por parte de las autoridades fiscales. Aquí hay que recordar que para que aplique una presuntiva legalmente tiene que haber una visita domiciliaria. Y el artículo 17 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos tipifica clara y tajantemente que los aumentos de capital, obviamente, ¿en dónde? Pues en una sociedad mercantil, ¿no? Los aumentos de capital en una sociedad anónima, que es lo que estamos hablando ahorita, no son ingresos. Pero aquí surge un detalle que yo veo. Vean, hace 2 años, desde el 2010 en el DEM, en la declaración anual,
en el anexo 18 para las sociedades anónimas, nos agregaron ahí en las cuentas de capital, en el balance, futuros aumentos de capital. Esa cuenta, o esa subcuenta, como le quieran llamar, no existía antes en el DEM, la agregaron ahora. Y entonces, la realidad es que esa cuenta muchas de las veces se utiliza como una cuenta de cuadre, cuando no nos cuadra el balance. Esa es la triste y la realidad, porque se ponen cantidades ahí que no, ni son futuros, ni son aumentos, ni es capital, nada de nada, pero se pone una cantidad ahí. Y vean lo que dice el artículo 17, no se consideran aumentos de capital no se consideran ingresos, los que sean aumentos de capital. Sí, pero siempre y cuando se cumpla con la legislación mercantil, con las obligaciones conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Cuáles son las obligaciones aquí cuando hay un aumento de capital? Ya lo sabemos. El acto tiene que ser llevado a cabo ante una asamblea extraordinaria y luego protocolizado el acto ante notario público y después con los sellos de esta acta extraordinaria en el registro público de comercio. Situaciones, estos actos legales que no se llevan a cabo y se queda todo registrado nada más en un movimiento contable. Entonces, al estar esta cuenta de disque aumento de capital sin comprobantes legales conforme a la legislación mercantil, pues podría ser considerado a futuro. Vean, la misma cuenta, como le decimos futuros aumentos de capital, podría ser considerado a futuro una auditoría como un probable ingreso acumulable. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí en estas cuestiones, como también me llama mucho la atención quienes de entrada cuadran el DEM con la balanza de comprobación, quienes toman en cuenta los datos de las deducciones autorizadas que que empiezan desde sueldos y salarios y terminan con la ley de ayuda alimentaria, todas estas cuentas especiales de gastos que tienen que cuadrar con diferentes aspectos como las declaraciones anuales informativas. Por eso nos ponen ahí los fletes con personas físicas, los honorarios con personas físicas, el arrendamiento con personas físicas. Todo este enfoque pues va a las retenciones que debimos haber enterado en el año, ¿sabes? En cada mensualidad. Vean cómo nos ponen, yo le llamo cuentas quisquillosas ahí. ¿Por qué? Porque se puede dar el fenómeno, aquí en el título 2 con las sociedades anónimas, que este tipo de cuentas que voy a nombrar pues son iguales o parecidas a los no deducibles, como los combustibles, como los restaurantes que también vienen solos, los gastos de viaje, los viáticos. O sea, cuentas que a veces las ponemos inclusive contablemente en una misma cuenta. Tremendo error, como lo menciono yo mucho, la transparencia, como el separar. Yo lo dije hace un mes, lo comenté, que hoy en día yo recomiendo mucho que las cuentas de gastos se tipifiquen en sus conceptos conforme a la terminología fiscal. O sea, no es lo mismo. La ley de impuestos de la renta nos menciona combustible y contablemente le ponemos gasolina. Entonces, aunque suene lo mismo, parezca lo mismo, yo pues para ser transparente y ser claro y contundente, pues le pondría mejor combustible. Vean el concepto de automóvil, lo mencioné también. No es lo mismo automóvil que vehículo. Peor si le ponemos carro, pues no, irrisorio, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas que hay que tomar en cuenta en el DEM y que tienen su trasfondo y que tienen un cierto cuadre, ya sea por cuestiones fiscales o por propias cuestiones contables. Entonces todo esto que comento lo tiene desafortunadamente la sociedad anónima. Como un comentario aparte, recordar nada más que hoy en día existe por excepción, existían dos, ya nada más que existe una sociedad anónima que sí puede tributar, que sí puede pagar sus impuestos conforme al flujo de efectivo. Es el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, las enajenaciones a plazo. Yo le llamo a este artículo las mueblerías. Por eso nos dice este artículo 14 que el precio original que se haya pactado, siempre y cuando haya sido con el público en general, con contribuyentes, con clientes que no pidan factura, el precio si difiera más del 35% después del sexto mes y hasta más de 12 meses. Por eso en las mueblerías en la radio anuncian más de 13 meses con intereses o sin intereses, pues es por este artículo 14 de enajenaciones a plazo. La otra opción que existía y que desafortunadamente nos la desaparecieron en la tercera resolución miscelánea el año pasado, en 2012, era el portal Microe. Ahí podíamos tener también sociedades anónimas siempre y cuando hubiesen declarado en el ejercicio anterior menos de 4 millones. Ahí podía también haber sociedades anónimas en flujo de efectivo. Ojalá que el portal Microe regrese, sería una muy buena opción, mucha simplificación. No es como muchos lo ven, muy complejo. O vean pues el portal Microe que nada más estuvo en resolución miscelánea, nunca lo pusieron en el título 2 y el título 4.
O sea, es algo que yo lo considero muy positivo. Ojalá, y pues vuelvo a repetir, ojalá que regresemos a ese portal. Bueno, otro aspecto, y ahora sí de manera general en las sociedades, y que nadie hace, y vuelvo a repetir en las sociedades anónimas, y tremendo error, los famosos libros sociales. Y vean cómo todo esto tiene que ver, si nos ponemos de fondo, con la deducibilidad, con los gastos. Los libros sociales que son obligatorios conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, el libro de actas de asamblea, el libro de consejo de administración y el libro de accionistas. Son los 3 libros famosos que se tienen que hacer año con año. Ahí está el problema de una sociedad que por sus necesidades requiere pedirle dinero prestado a un banco. Los de la jurídica, el banco por poner trabas y no prestar el dinero, que es lo que piden, porque ya saben, los libros de actas de asamblea. Y como saben que no los tienen, ahí les encargo estar haciendo los libros. Y si el RFC es de 1992, pues a la fecha estamos hablando que son 22 años. Mínimo, si fueron puras actas de asamblea ordinarias, son unas 4 hojas en el libro foliado, pues ahí multipliquen 22 por 4, todo lo que se tiene que hacer a plumazo. Entonces, pues como es muy importante el Consejo de Administración, el órgano que se encarga de vigilar la administración de la empresa, que ahí estén tipificados los honorarios a los consejeros que se van a pagar, ¿verdad? Que se tipifique las utilidades fiscales en los libros sociales. Por ende, de las utilidades fiscales ya sabemos la CUFIN. No, lo único que hacemos en la práctica es que las utilidades fiscales podría ser el colmo que no las reflejamos en la conciliación contable y fiscal y en la determinación del ICR en el DEM. Pues claro, es obligatorio, pero vean, el soportar todas estas operaciones con una ley de origen, una ley que depende de la Constitución, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, hay políticas en ocasiones, constructoras, por ejemplo, siempre menciono este ejemplo, constructoras que pues tienen que invertir grandes cantidades en maquinarias. Ahí los quiero ver que en inversiones en sus activos fijos tengan unas maquinarias de 1 millón y enseguida unos radios o celulares de 4,000, 5,000 pesos. Se puede establecer una política por Consejo de Administración en donde de ciertas inversiones hacia abajo por el importe se capitalicen, se manden todas a gastos. Todo esto vean tipificado en los libros sociales. Los estatutos sociales que nadie los utiliza. Creamos una sociedad anónima, nada más le llamamos los generales al notario y el notario hace unos machotes. Los estatutos sociales, pues una maravilla de prestaciones para los socios. Importantísimo que se establezcan prestaciones para los socios. Vean, gastos deducibles, que es lo que mencioné ahorita con los libros sociales. Meter legalmente gastos deducibles. ¿Qué nos dijo ya la Corte de los estrictamente indispensables? Es una tesis elevada de la segunda sala. ¿Qué nos dijo ya la Corte? Es gasto todo aquel que demostremos que puede crearnos un ingreso en una empresa. Entonces, claro que prestaciones a los socios, los que son necesarias para que los socios lleven a cabo sus funciones. Por ejemplo, un automóvil, pues el socio no va a ir a promocionar los artículos pues con una camionetita donde se lleva la mercancía, tiene que ir con un X automóvil, de cierto color, de cierto tamaño, de cierto valor. Entonces, el uso de herramientas de trabajo no nada más para los trabajadores, sino también para los socios por medio de los estatutos sociales. Repito, todas estas cosas las comento porque vean, son muy comunes, muy típicas, desafortunadamente, que no se utilizan en las sociedades anónimas. Y hablando de diversas opciones de sociedades, pues yo siempre recomiendo que antes de crear una sociedad, lo primero que tenemos que observar es a qué nos vamos a dedicar, cuál va a ser nuestra actividad preponderante, principal, porque el artículo 57 del reglamento del Código Fiscal de la Federación ahí nos tipifica la actividad preponderante. ¿Y qué nos dice este artículo 57 del reglamento del Código? La actividad preponderante es en donde obtengamos más ingresos, más facturación. Y la Corte ya definió esto, que la reglita del 90-10. Cuando demostremos con la facturación, son los comprobantes fiscales, más del 90% de lo que hemos facturado, eso es nuestra actividad principal. Vean un ejemplo que siempre pongo con el Seguro Social, de donde dice el Instituto Mexicano de Seguro Social que le voy a rectificar, o sea, le voy a modificar su prima anual de riesgo de trabajo porque su actividad fue modificada, cambió ya su actividad. No, yo tengo una ferretería y el año pasado, en el 2012, más del 90% de mis ingresos aquí son de la ferretería, producto de la actividad de la ferretería, y resulta que
la actividad de la ferretería en mi sociedad, ¿en dónde está? Pues en el objeto social de la escritura. Ahí está todo el desarrollo de la ferretería. Y ahora, o por decir, comparando 2011, ahora en el 2011, bien, aquí está también, más del 90% de mis ingresos que declaré legalmente, son de la ferretería, conforme al objeto social de la escritura. Entonces, ¿de dónde me dicen que me van a modificar mi actividad para, claro, aumentarme la prima? Entonces es muy importante el observar si nos vamos a dedicar al sector primario, al sector comercial, o vaya, en estos dos actividades empresariales, como nos dicen las leyes fiscales, o si vamos a hacer del sector sin lucro. Entonces, me he topado con colegas que irrisoriamente, pues, en el sector primario como sociedades anónimas, eso es un salvajismo, es una barbaridad, discúlpenme las palabras, pero ¿cómo que el sector primario no es una sociedad anónima? O sea, aquí la sociedad que tenemos que utilizar conforme a la ley agraria, el artículo 111, es la sociedad de producción rural, aplicando los topes que tenemos en el artículo 81 de exenciones de ICR, y al estar exentos de ICR, ¿qué nos dice el artículo 4 de YETU? En la misma proporción también estarán exentos de YETU. ¿Y qué nos dice el 81? Los famosos 200 salarios mínimos elevados del área del contribuyente, elevados al año, que son como, del DF, son como 4.700.000 pesos. Entonces, yo como planeación, como estrategia fiscal, pues estimo que en mi ejercicio voy a tener ingresos facturados de 4 millones, de 10 millones, por ejemplo, pues hago dos o tres sociedades de producción rural para distribuir la facturación en cada sociedad y vean. Por ende, pues no tendría que pagar ICR ni tampoco YETU en la sociedad de producción rural. Me preocuparía nada más en llevar bien organizado y bien controlado mi estado de cuenta bancario, pues por ende por las devoluciones de IVA. Entonces, y ya sabemos que la sociedad de producción rural, sector primario, es régimen simplificado y por ende también aplican las facilidades administrativas. Nada más aquí hay que tener en cuenta una pequeña diferencia que existe entre el régimen simplificado y las facilidades administrativas. El régimen simplificado, que está ahí después del artículo 79, pasando por el 81 de la ley ICR, es para puras personas morales, y las facilidades administrativas aplican tanto para personas morales como también para personas físicas del sector primario y todo esto del transporte terrestre, de carga, los fleteros, vaya. Entonces, y por excepción hay también las empresas integradoras. En el sector comercial, pues yo he recomendado, ya he platicado en anteriores ocasiones, 1000 veces el proceder con una sociedad cooperativa de producción, una sociedad de nombre colectivo, una empresa integradora. Hace poco me mencionaban de una empresa integradora y cómo también de las preguntas se aprende mucho. Me decían, ¿qué pasa si yo creo entre la Secretaría de Economía una empresa integradora con puros títulos 2, con puras sociedades anónimas como integrantes, en donde la empresa integradora es la que va a facturar y es la que va a cobrar y nada más le va a depositar a los integrantes hacia abajo? Pues vean, los depósitos en título 2, pues no se acumulan, lo que se acumula es la facturación. Entonces vean, aquí en esta empresa integrada con puros título 2, las integrantes no pagarían, todo lo pagaría, y estratégicamente podría haber un costo bajo fiscal con la empresa integradora. La sociedad cooperativa, yo lo he platicado miles de veces, una maravilla, a pesar de que hay mucha malversación de información, ahí es una maravilla, soportado con jurisprudencia, con el 85A. Hay que tener mucho cuidado aquí a la hora de constituirse, que es sin la necesidad de acudir con un notario, que ahorita dije notario, también podemos hacerlo con correo público. Estando yo en Tijuana el año pasado, le pregunté a un correo público cuáles son las diferencias entre un correo y un notario, y me dijo claro y tajantemente, el correo no puede escriturar inmuebles ni tampoco nada de herencias, ni adelante puede hacer todo legal, tiene fe de hechos para hacerlo todo lo demás. Pues claro, una constitutiva de una sociedad lo podemos hacer con un correo, pues más rápido, más simple, más sencillo y más económico. La cooperativa, pues este artículo 85A, que si optamos por irnos por el título 4 como honorarios asimilados, no hay pagos de ICR como persona moral. Y si nos aplicamos el artículo 7 y 9 de la ley de YETU, al no tener plazos en el ICR, pues tampoco los tengo de YETU. Ven ese artículo 85A, que repito, lo he platicado en anteriores ocasiones, ese artículo 85A de la ley de ICR, la fracción tercera sí nos dice de manera muy exorbitante, muy descarada, perdón por la palabra, pero sí nos dice esa fracción tercera, las cooperativas no están obligadas a hacer pagos provinciales de ICR. Entonces, al no tener obligaciones de hacer pagos de ICR, quítame, SAT,
la obligación de mensual de ICR, no estoy obligado, quítamela, porque también si me la dejan me obligan a declarar en ceros, y si voy a declarar en ceros y se me olvida por ahí un mes, me van a empezar a requerir con multas. No, quítamela, porque no tengo la obligación. O sea, no tener plazo, no tener la obligación para ICR. Ahí está el ejemplo tajante conforme al 9 del IETU, donde me dicen, allá no tengo plazo para ICR, pues tampoco para IETU. Y en el sector sin lucro, bueno, otro tipo de formas de hacer negocios, también muy recomendable la asociación en participación, cómo meter bienes a negocios, a sociedades, pero sin arriesgarlos, que no pueden estar nunca sujetos al embargo por medio de la AMP. Ya sabemos, la AMP no existe, nada más es un contrato privado. Ahí, si gustan checar el artículo 157 o 158 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ahí está la AMP, en donde se tipifica esto claramente, que la AMP no tiene denominación, no tiene nombre, no existe, nada más es un contrato privado entre la sociedad y el asociante. Y en el sin lucro, pues ahí volvemos a tocar otra vez el tema de las cooperativas, pero los de consumo, donde pueden facturar y no tienen ingresos acumulables. Todos estos de sin lucro ya sabemos que son el título 3, persona moral no contribuyente. Sí tenemos también los despachos, las sociedades civiles, las escuelas con autorización de la SEP. La otra vez un colega de México me cuestionaba de las escuelas, ¿qué pasa con una escuela que no tiene autorización de la SEP? No permiso, autorización de la SEP. Para mí no es título 3. Todas las escuelas que están en el título 3, personas morales no contribuyentes, para tener los beneficios del título 3 y sobre todo para estar autorizada para recibir donativos por el SAT, pues tienen que tener la autorización de la SEP, si no, ni para qué le seguimos. Entonces, pues muy importante, insisto, el conocer a qué nos vamos a dedicar en cada actividad a la que vamos a llevar principal, para entonces sí ver qué es la mejor opción que nos conviene a futuro, viendo todo a futuro en impuestos. Vean en el primer mundo cómo allá, por ejemplo, en la provincia de Quebec, lo he mencionado anteriormente, en la provincia de Quebec, la provincia francesa, en la parte este de Canadá, cómo allá las cooperativas son el pan de todos los días. Allá que dicen los canadienses, primero constitúyete, desarrolla, crece y luego me pagas impuestos. Y aquí al revés, aquí ya tienes ICR, paga. La única excepción en la sociedad anónima es que en el primer año pues no hay coeficiente, no hay pagos provisionales, ¿verdad? Hay que cuidar ahí el anual nada más. Entonces, pues importante, y todo esto es legal, porque vean todo lo que he mencionado es conforme a sus respectivas leyes. Vean lo que dice la AMP, la Asociación de Participación está en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las cooperativas tienen su Ley General de Sociedades Cooperativas, que están dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que ya hay un decreto, lo he mencionado, un decreto que ya está y que va a ser aprobado. Está el decreto en el Senado de reformas, en donde muy importantes a las cooperativas van a pasar a registro con la Secretaría de Economía. Entonces, vean a las empresas integradoras, comentando yo irónicamente a las empresas integradoras, les llamo un régimen de conciliación fiscal entre personas físicas y morales. Se permite abajo que haya, de los mínimos 4 integrantes, pues que haya ahí entre personas físicas y morales. Yo, ¿cómo puedo hacer una empresa integradora? Pues aprovechando las exenciones de impuestos, y en base a eso voy a registrar abajo a los integrantes. Entonces puede darse el caso que una empresa integradora pues pague lo mínimo de impuestos y vigile de cierta manera las devoluciones las devoluciones del IVA, ¿no? Y algo también que recalco muchísimo, la cuestión laboral en las empresas. Veo que en las sociedades no se llevan a cabo las documentales legales exigibles por la Ley Federal de Trabajo, nuevamente conforme a una ley de origen a la Constitución, la Ley Federal del Trabajo. Como es muy común encontrarse que el Reglamento Interior de Trabajo, que lo tiene que autorizar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no lo hacen y no estipulan ahí en el Reglamento Interior. Si no tienen el reglamento, pues no está estipulado, ¿verdad? No está ahí, por ejemplo, las obligaciones de seguridad y higiene, no está ahí estipulado herramientas de trabajo, muchos conceptos que vean que tienen que ver, ¿por qué los menciono? Con la deducibilidad, para demostrar. Hoy en día, claro, tenemos las normas oficiales mexicanas, que nadie las utilice, que nadie las conozca, esa es otra historia, pero son obligatorias para al que incurra o el que caiga en una norma oficial. Y unas normas oficiales mexicanas muy comunes son precisamente de seguridad y higiene, y soportadas más aún así con el Reglamento Interior de Trabajo. Vean, ahí estoy soportando yo con una ley de origen de una autoridad muy encima de los fiscales, de una autoridad competente que me obliga, y por lo tanto justifico mi gasto.
Entonces es algo pues muy muy recomendable, pero desafortunadamente no se hace. Ni de qué hablar de los contratos de trabajo. Siempre en mis exposiciones hago mención de que se contrata un empleado hace 5 años y ya se queda el contrato de trabajo hace 5 años. Yo recomiendo mucho que el contrato de trabajo se actualice año con año. O sea, ahorita voy a poner un ejemplo conforme la ley de ayuda alimentaria a los trabajadores de por qué tenemos que actualizar los contratos de trabajo por deducibilidad de gastos. Vamos a un corte, el único que vamos a tener esta tarde, y regresamos en un momento. Adelante, ingeniero, por favor. Transmitiendo desde el Valle de Cuetlaxcuapan, lugar donde fue fundada Puebla de los Ángeles, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Argos Cursa Radio, para que aprendas mientras trabajas. Argos Cursa tiene el honor de invitarlos a su magno evento. Encuentro de Colosos Penal Fiscal. 4 magnas conferencias. Las mentes más brillantes en materia fiscal reunidas para usted. Delito de ocultamiento de contabilidad y derecho a no autoinculparse. Incluye extracto de sentencia. Doctor Marco Antonio Lin Martínez. Recaudar a través del delito. Estudio de la constitucionalidad de los delitos fiscales. Doctor Silvino Vergara Nava. La comprobación penal fiscal en México. Maestro Andrés Mateo Santiago. Importancia y necesidad de que todo abogado fiscalista sea penalista. Maestro Alejandro Ponce Rivera. 28 de febrero, 1 y 2 de marzo. México, Distrito Federal. Informes y reservaciones 01222-243-7036. Lada sin costo 01800-237-4204. www.argoscursaradio.com. Encuentro de Colosos Penal Fiscal. Hola, soy el contador Hernández. Antes, para encontrar información confiable y veraz, tenía que consultar demasiadas fuentes. Ahora, todas mis consultas son más ágiles, confiables y en mi computadora, gracias a Bibliotax, que cuenta con un sinfín de documentos ordenados y correlacionados de diversas leyes y disposiciones fiscales y legales. Además, ofrece servicios adicionales exclusivos de Bibliotax, como la creación de libreros, correlaciones personalizadas y el poder consultar los compendios históricos. Y en la versión online me regalan el acceso al DOF. Tenemos una versión de acuerdo a tus necesidades. Comunícate al 5265-1424 o al 01800-062-3050. Suscríbete hoy mismo a Bibliotax. ¿Ya trabajas o pronto lo harás y aún no tienes tu registro federal de contribuyente? Inscríbete cuanto antes y evita requerimientos y sanciones. El trámite es sencillo y rápido. Consulta más información en www.sat.gov.mx o llama al 01800 Infosat. Para vivir mejor, programa de cumplimiento voluntario. SAT y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Transmitiendo desde Puebla de los Ángeles, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, Argos Cursa Radio, para que aprenda mientras trabaja. Y de regreso, 5 de la tarde con 51 minutos de regreso en este último bloque de su programa Visión Fiscal, escuchando lo que los líderes ven, el tema opciones de sociedades mercantiles. Agradezco todos los comentarios y saludos que nos hacen llegar a través del Messenger. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran escuchando en este momento. Argos Cursa Radio, la única estación que te capacita mientras trabajas, y por supuesto en donde se encuentran los mejores programas contables, fiscales, seguridad social y mucho, mucho más. Muchas gracias y vamos a continuar con este último bloque. Maestro, adelante. Gracias, ingeniero.
Lo que he pretendido dar a entender, en pocas palabras, pues debido al poco tiempo que tenemos, es que nos corresponde por obligación, ya sabemos, a todos estudiar. Y hoy en día la materia fiscal, que es lo más complejo, lo más técnico, lo abstracto, como diría un amigo de Guanajuato, pues es estudiarlo de fondo. Para mí el mejor método de interpretación que existe hoy en día son los propios criterios de los tribunales fiscales de la Federación, de los colegiados de circuito de la Corte. Vaya, las tesis heladas y las jurisprudencias que incluso están en español y con la idea fundamentación del artículo donde está el problema en la ley. Entonces depende mucho todo esto, obviamente, del estudio, del tiempo que le dediquemos, la inversión en esto, en libros, en internet, en páginas, etcétera. Lo que he tratado de dar a entender esta tarde, pues lo que tenemos que buscar es las mejores opciones de simplificación, de menos trabajo, de menos costo, y obviamente pues beneficiar a las empresas legalmente y debidamente fundamentado, esto es muy importante, con las mejores opciones fiscales. Aquí, por último, voy a tratar tres temas, ahorita que mencionaba la cuestión laboral. Ya lo he dicho en anteriores ocasiones, que soportándome yo con la ley de origen, la ley primaria, que es la Ley Federal de Trabajo, ¿cómo le hago yo para cualquier prestación que le otorgue a mis trabajadores sea totalmente deducible? Tengo que tipificarla y entre más desarrollada mejor en los contratos de trabajo. Como yo recomiendo, inclusive respetando las normas de información financiera que hoy en día, las diversas prestaciones que se tienen en las empresas, en las sociedades, o en cualquier tipo de contribuyente, se separen por los diversos conceptos. Hacemos un tutti frutti de cuentas. Ponemos sueldo de salario, luego ponemos a la electricidad, luego después ponemos alguna asistencia, y luego después ponemos la limpieza, un reburujadero. Cómo es muy importante que se separen por cuentas, no es lo mismo prestaciones de la empresa como los bonos de asistencia y puntualidad, que prestaciones de la lista del trabajo por obligatorias como las vacaciones, la PTU, el aguinaldo. No es lo mismo prestaciones de previsión social, las prestaciones de la ley de ayuda alimentaria para los trabajadores, no es lo mismo herramientas de trabajo. Importantísimo separar aquí de las herramientas de trabajo, que ya sabemos desde la Constitución, desde la ley del trabajo, las herramientas de trabajo nunca pueden ser sujetas a impuestos ni a retenciones. No es lo mismo las prestaciones de socios, que los otorgamos a los socios por medio de los estatutos sociales. Entonces todo esto hay que separarlo por este tipo de cuentas. Dentro de estas cuentas, entonces sí quedar subcuentas. Vean, les pongo un ejemplo. Podemos tener en una misma empresa 3 diferentes despensas, vales de despensa para los trabajadores, conforme a la previsión social. Estos vales podrían estar topados conforme al artículo 27 de la Ley de Seguro Social al 40% del salario mínimo del DF. Pero también podemos tener vales de despensa conforme a la Ley de Ayuda Alimentaria a los Trabajadores. El artículo 7 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, esta ley que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero del 2011, ya tiene más de 2 años. Dice bien claro, los patrones podrán establecer esquemas de ayuda alimentaria. Y viene aquí comedores, restaurantes, la fracción 2 del inciso 6 dice despensas. No es lo mismo esta despensa de ayuda alimentaria para los trabajadores que las vales de despensa de previsión social. Y si todavía nos queda alguna duda, el artículo 13 de esta ley nos dice ya el último que todas estas prestaciones no forman parte de la base de aportaciones de seguro social, no forman parte del salario integrado. Entonces vean la gran diferencia. Inclusive aquí nos dice restaurantes. Si yo tengo su cuenta de restaurantes dentro de la cuenta, o sea, tengo la cuenta de ley de ayuda alimentaria por los trabajadores como una cuenta de gastos, y su cuenta de restaurantes, no es lo mismo este restaurante que una cuenta sola de restaurantes. La cuenta sola de restaurantes, cuando van a aplicar, la autoridad nos va a pretender aplicar la fracción 22, no me acuerdo, de los gastos no deducibles del 32, en donde allá ya sabemos que los restaurantes nomás los podemos deducir al 12.5% si los pagamos con el tarjetazo. Entonces vea la gran diferencia de saber de estipular los conceptos de cuentas con subcuentas o con cuentas. Ahora, vuelvo a repetir, esta cuenta de restaurantes, esta subcuenta, de restaurantes, dentro de la cuenta de ley alimentaria, los trabajos, ¿dónde la soporto? En el contrato de trabajo. Por eso mencionaba ahorita que como es muy importante los contratos de trabajo como soporte fundamental, vean, de nuestras deducciones. Claro, primordialmente por la cuestión laboral, pero al tema que nos ocupa por las deducciones, cómo revisarlos año con año y sacarle jugo a este tipo de ley. Como me dijo una contadora de Puebla, acertadamente, esta ley de ayuda alimentaria por los trabajos va por encima de la ley fiscal, es una ley social que va por encima. Entonces, en lugar de... dije 3 vales de despensa, pero los otros vales de despensa pues pueden ser conforme a los estatutos, a socios. Entonces, hagan una sola cuenta en gastos y pongan todos estos 3 conceptos que les acabo de mencionar en una sola cuenta de gastos. Va a llegar el IMSS y se lo va a querer integrar porque exceden del 40%.
Entonces, vean con qué estoy soportando las deducciones, con documentación de origen de leyes primarias. Los estatutos, pues conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, los estatutos siempre tienen que ir anexos junto con pegado a toda acta o escritura de toda sociedad. Vean aquí la ley de ayuda alimentaria, conforme también al contrato en ley federal del trabajo. Entonces, pues es muy importante el ver esto hoy en día el ver y echarle creatividad. Ahorita que mencionabas de herramientas de trabajo, pues uniforme, chamarra, todo lo que tenga la manzanita hoy en día, el iPad, el iPhone, todos son herramientas de trabajo. Una pluma Montblanc, no, las herramientas de trabajo no tienen topes de gastos, de importes, el tope lo tiene la empresa conforme tenga su flujo para pagar, ¿verdad? Una pluma Montblanc se la puede otorgar a los gerentes, es una pluma de trabajo. Las maestrías, los talleres, la capacitación, conferencias, anteojos, muletas, sillas de ruedas, una serie de diversidades de cosas, los radios, los radios, los celulares, hace 20 años no eran herramientas de trabajo, hoy es el pan de todos los días, en todas partes. Inclusive aquí podemos tener automóvil, ya lo mencioné ahorita, automóviles, el que utiliza el chofer, no es lo mismo que el automóvil que utiliza para transportar la mercancía. Entonces, muchas cuestiones que dependen, y al final de cuentas, y con esto concluyo, lo importante es como tengamos todo registrado en nuestra contabilidad. Ya sabemos que de nuestra contabilidad parte todo. Muy importante, vean los diversos ejemplos con cruces que puse con la ley de origen, con la cuestión laboral, para al final de cuentas todo cae en el último capítulo de la novela o de la película, que es lo fiscal. Desafortunadamente por el tiempo, pues ojalá, si Dios no dispone otra cosa, en un mes, cuarto miércoles de cada mes, con todo gusto, mientras nos sigan dando la oportunidad en Agos Cursa, seguiremos participando. Menciono rápido mi correo, jgonzalez@itfiscal.com.mx, igual mi página itfiscal y latina, T de todos, itfiscal.com.mx. Cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto. Adelante, si hay algún comentario, ingeniero Soledad. Solo agradecerle, maestro Jorge, como siempre, interesante plática, muchísimas gracias por su tiempo, gracias amigos por todos los comentarios y saludos, lo estaremos escuchando el próximo mes, estaremos escuchando al maestro Jorge Abraham González Anchondo el mes de marzo, el cuarto miércoles del mes. Muchas gracias, maestro Jorge, que tenga bonita tarde. Gracias a ustedes y nos vemos próximamente, primero Dios. Saludos. Claro que sí, maestro. Gracias, amigos. No se desconecten. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el programa La Hora de la Barra Poblana de Abogados. No se desconecten. Regresamos.